Bien, muchachos, nuevamente un cordial saludo. Esta es la clase sobre bases intercambiables. En virtud de que la grabación pasada que hice quedó muy pesada, voy a dividir esta clase en dos partes. Esta primera parte vamos a hablar del potasio y la segunda parte estaríamos hablando entonces de las otras bases restantes. El tema que vamos a incluir ahorita, estábamos diciendo que son las bases del suelo. Entonces, vamos a referirnos unos cuantos minutos a este capítulo. En el desarrollo de este capítulo vamos a encontrar, o vamos a ver, o vamos a intentar responder por lo menos las siguientes preguntas. Bien, entonces decíamos que vamos a resolver las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Entonces, vamos a identificar cuáles son esas bases intercambiables, cómo lo toman las plantas, qué funciones cumplen estos elementos tanto en el suelo como en las plantas, cuál es el origen de estos, qué productos comerciales conocemos de los mismos. Ok, vamos a buscar aquí un puntero que sea un poco... ok. Entonces, las bases intercambiables las dividimos o están divididas en dos grandes grupos, que son las alcalino-térreas y las alcalinas. Este primer grupo de alcalino-terro lo conforman dos elementos que están ubicados en el segundo grupo de la tabla periódica, junto con otros más. Estos dos elementos son el calcio y el magnesio. Los otros elementos, aun cuando estuviesen en el suelo, no son de importancia para nosotros, toda vez que las plantas no lo están utilizando para su metabolismo. Sin embargo, si esos elementos están disponibles en la solución del suelo, es posible que las plantas los puedan tomar, pero no son esenciales en ninguno de los casos. Entonces, este término alcalino-térreo viene del latín, de la palabra alcali, que quiere decir de tierra alcalina, para referirse a los elementos al calcio y al magnesio. El otro grupo son los alcalinos. Estos los conforman los elementos de la tabla periódica del grupo 1. Solamente nos interesa el sodio y el potasio. El término alcalino es un adjetivo que se utiliza para referirse a aquellos compuestos que son capaces de neutralizar la acidez o de los efectos que pueda producir esto. Entonces, el conjunto de los dos, de los alcalinos y los alcalino-térreos, tienen unas propiedades fundamentales que nosotros las utilizamos en el manejo de los suelos. Para el caso de los alcalino-térreos, son elementos más fuertes. El hecho de tener dos valencias los hace de pronto más fuertes, más estables que los alcalinos. Son buenos reactivos, sin embargo, cuando los comparamos con los alcalinos, suelen ser de menor reactividad. Excelentes para conducir electricidad,
son muy buenos reductores y pueden formar compuestos iónicos. Les decía ahorita, están junto con otros elementos más en la tabla periódica, junto con el berilio, el circonio, el bario, el radio, etc. Son estos que estamos viendo, el estroncio, perdón. Este grupo grande, que es el grupo 2, y estos serían los alcalinos. ¿Okay? Van a perdonar la forma como estamos marcando, pero estoy tratando de hacer con el cursor lo más legible posible. Bien, entonces, los alcalinos se refiere entonces a los elementos que están en el grupo 1. Ahí están junto con el litio, cesio, rubidio, francio. Estos elementos no se encuentran en la naturaleza en estado libre, sino formando compuestos como los óxidos, como las sales, como los hidróxidos. Vamos a cambiar por marcador mejor y vamos a darle el color también. Okay. Tienen un poder reductor también, al igual que los alcalinos terros, pero son más reactivos. El hecho de tener una sola valencia los hace mucho más reactivos. Cuando reaccionan con los grupos halógenos, que son los que están en el grupo 7A, como el flúor, cloro, bromo, yodo, van a formar sales. Estas sales son, por ejemplo, cloruro de sodio o de potasio, fluoruro de sodio o de potasio, bromuro de sodio o de potasio, yoduro y así sucesivamente. Si reaccionan con el agua, entonces se forman hidróxidos. ¿Cuáles son esos hidróxidos o esas bases fuertes? Entonces sería hidróxido de sodio o de potasio. Y cuando reaccionan con el hidrógeno se pueden formar hidruros. Entonces sería hidruro de sodio o de potasio. Hablemos de cada uno de ellos. Entonces le decíamos que esta primera parte va a llevar solamente la parte del potasio y los otros dos elementos los estaríamos mirando en la segunda parte de esta presentación. El potasio lo debe tomar la planta en forma iónica y de la solución del suelo. Ojo que esto es lo más importante. Lo debe tomar de la solución del suelo. Aunque la literatura habla que también lo puede tomar de la doble capa difusa. Pero la cantidad que se toma aquí es tan pequeña que la ignoramos. Ese potasio lo vamos a encontrar asociado a minerales como la hilita o materiales micáceos. Es indispensable para la planta, cumple muchísimas funciones. Sin embargo, es un elemento que no hace parte de ninguna de las estructuras de la planta. Un diámetro muy similar al que tiene el amonio. Esto, el hecho de tener el mismo tamaño, prácticamente el mismo tamaño, ellos compiten entonces por la carga que está en el coloide. Eso químicamente lo conocemos, esa competencia que hay por la carga que hay en el coloide es lo que le damos el nombre de antagonismo iónico. La dominancia de uno hace deficitario al otro. En los suelos, este elemento va a estar en grandes proporciones en la medida que tengamos menos lavado. En los suelos tropicales, por ejemplo, que llueve mucho, vamos a tener mucho déficit de este elemento. Sin embargo, si estamos en el trópico, pero en una zona donde llueve poco, este elemento se puede acumular. En los suelos inorgánicos vamos a encontrar que son mucho mayores o más ricos en este elemento. Se pueden lograr concentraciones hasta del 3.3%. Y los suelos alcalinos podríamos encontrar hasta el 6.7%. Mucho cuidado. Hay veces que encontramos suelos ricos en potasio, pero ese potasio está ligado al silicio, que son los silicatos potásicos. Cuando eso lo encontramos, no quiere decir que el suelo sea rico en potasio disponible. Ese potasio que nos está entregando el informe, hay que tener mucho cuidado porque de pronto lo vamos a interpretar como disponible. Ese es un elemento que está
en muy poca disponibilidad en el suelo. Por lo tanto, la planta no lo va a tomar. Minerales que lo contienen, los feldespatos. De eso ya ustedes hablaron bastante en suelos 1. Los materiales micáceos, como el caso de la arquitita, la escobita. Otros materiales micáceos, como el caso de la islita, vermiculita, monmorillonita, etc. Nosotros en el laboratorio lo determinamos las dos formas, que son las que nos interesa saber para la interpretación de su tenor cuando vamos a hablar de agricultura. Esas dos partes que determinó el laboratorio, una es la parte intercambiable, que es la que está asociada al coloide, y la otra es la soluble, que es la que está disponible para la planta. Pero ojo, cuando aplicamos entonces el amonio para que desplace el intercambiable, ese intercambiable lo mandamos a la solución del suelo. Luego en el filtrado determinamos o recogemos el intercambiable que fue desplazado más el soluble. El laboratorio, ¿qué hace? Le entrega a usted un dato y se lo entrega como intercambiable. Usted tiene que interpretar y debe conocer que ese dato que le están dando allí no es un elemento totalmente intercambiable ni totalmente disponible. Hay la mezcla de los dos. Ahora, ¿con base en qué digo cuánto de eso está soluble? Bueno, si yo tengo el análisis de los solubles, lo tengo de manera directa. Pero recordemos que dependiendo de los minerales, dependiendo del tipo de arcilla que tú estés manejando, vamos a tener mayor o menor disponibilidad. Me explico. Cuando yo estoy hablando de unos suelos que son arenosos, la mayoría de ese potasio que están reportando está disponible. Si el suelo es arcilloso y me dicen que las arcillas son de tipo, por ejemplo, sequióxido o 1,1, gran parte de ese mineral, de ese elemento, está disponible. Pero si estamos hablando de arcillas expandibles, como la vermiculita, la monmorillonita, etcétera, mucho de ese potasio no va a estar disponible. Entonces, mucho cuidado cuando vayamos a interpretar este valor. Cuando nosotros tenemos otros elementos y están en equilibrio, se da la mejor toma de este elemento. Bajo presencia de calcio y magnesio, o cuando el calcio y magnesio son bajos y el amonio se incrementa, esto puede conllevar a que el potasio no sea tomado en suficiente cantidad por el antagonismo que estábamos hablando ahorita entre amonio y el potasio. Entonces, mucho cuidado con esto porque a veces nosotros nos excedemos en algunos planes de manejo que finalmente trae consecuencias adversas. ¿Cuándo se da la mayor absorción? Entonces, en la medida que nosotros podamos concentrar el elemento mayormente en el suelo, y esto se logra a salidas del agua. Entonces, al haber poca agua, la planta, al tomar el volumen que requiere, allí lleva consigo mayor cantidad de este elemento. Eso es lo que debemos tener presente entonces para poder manejar los suelos cuando nosotros se nos viene un periodo de sequía, por ejemplo. Mucho cuidado con esto porque si la planta consume mucho potasio, la estamos obligando a tomar más agua. Y si toma más agua, entonces el agua debe estar disponible. Y si no hay agua, mírense las consecuencias que podemos llevar consigo. ¿Qué sucede entonces para llevar algo paralelo con lo que venimos diciendo? Mírese cuando nosotros hablamos de la absorción del potasio. Aquí tenemos tres curvas. Esta que está para 5 grados, que es esta que está aquí. Esta que está para los 15 grados. Y esta que la tenemos para los 25 grados. ¿Qué me está diciendo esto? Mírese que cuando yo tengo muy baja temperatura, la cantidad de potasio que se puede tomar es pequeña. Está alrededor de los 20 miligramos. Eso no es mucho. ¿Y por qué no es mucho? Porque es que la planta no va a transpirar mucho. Pero mírese cuando la comparo, por ejemplo, con esta curva. Mírese, cuando nosotros tenemos una temperatura de 25 grados o más, para el caso de nosotros que está alrededor de los 28, 27 grados centígrados, la planta arranca tomando mayor proporción que cuando lo tenemos acá a 5 grados. Y se sigue incrementando porque la planta sigue tomando agua. La planta no deja de tomar agua. La planta pierde mucha agua por la transpiración, efectos de las altas temperaturas. Entonces, entre más agua toma,
más potasio va a estar tomando del suelo. Por lo tanto, se incrementa. Y mírese que la curva no se vuelve constante en ningún momento. Entonces, mírese que si bien esto es un ensayo hecho, mírese el año, estamos hablando de 1984, estos son ensayos repetitivos y es lo que se vive al día a día. Bien, vamos a mirar lo del flujo del potasio. Me gusta hablar más de flujo que de ciclo. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El ciclo es cuando se retorna otra vez el elemento. Aquí estamos hablando de un elemento que es bastante dinámico en el suelo. Es un elemento que se pierde con facilidad. Es un elemento que se mueve fácil en el suelo y esto hace que se pueda perder con facilidad. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Que el elemento esté aquí en la solución del suelo. Aquí es donde me interesa. Que esté en la solución del suelo. Ahora, ¿cómo llega a la solución del suelo? Bueno, la primera fuente que nosotros tenemos aquí es el intercambiable. Este intercambiable debe compensar o debe enviar a la solución del suelo parte de lo que él tiene. La mayor fuente está aquí. Sin embargo, paralelo con este podríamos estar esperando de un nativo, que cuando se meteoriza ese elemento va a llegar a la solución del suelo. Y la materia orgánica, poca o mucha que tenga el suelo, también cuando se mineraliza, ese potasio que tiene ese material orgánico debe llevar a la solución del suelo. Cuando estos tres no son suficientes para satisfacer las necesidades de una planta, me toca recurrir a los fertilizantes. Que ojalá no tuviésemos que gastar energía en esto, pero bueno, siempre nos toca recurrir a ellos. Entonces, con estas 4 fuentes yo voy a enriquecer la solución del suelo. Dos formas de salir de ahí de la solución del suelo. Uno, que se me pierda por lavado. Cuando se pierde el potasio por lavado, este no regresa otra vez a la solución del suelo. Por eso es que hablamos de flujo. Ahora, otra parte lo toman las plantas y los microorganismos. Si lo toma la planta, cuando la planta muere se convierte en materia orgánica y nuevamente llegaría aquí. Entonces, el poco ciclo que estaría cumpliendo este elemento solamente estaría dado en esta dirección que estamos señalando. Debemos tener mucho cuidado que el potasio no se nos lave. Ojo con las prácticas que hacemos, porque cuando nosotros no tenemos claro, por ejemplo, un riego excesivo lleva al deterioro del suelo por lavado. Bueno, Marín hizo una propuesta que me gusta mucho porque él busca un equilibrio, lo que dice que debe haber un equilibrio en todos los elementos y en las fases que lo vamos a encontrar en el suelo. Desde que partimos del material parental hasta el que la planta está consumiendo. Mire que él aquí los explica. Esta es la solución del suelo. Aquí es donde nosotros queremos que esté el potasio. Sin embargo, esta fracción que está aquí debe estar en equilibrio con el que está en intercambiable y con este que está aquí, que hace parte de la estructura de los minerales. ¿Cómo lo define? Entonces dice, A es el potasio estructural de los minerales primarios. Debe estar en equilibrio con el secundario. Y este debe estar en equilibrio con el que está absorbido, con el que está quelatado o el que está en el complejo de intercambio. Y ese debe estar en equilibrio con el que está en la capa externa. ¿Se acuerdan cuando mostrábamos allá el coloide? Que ese está adherido de manera débil y que permite la facilidad o tiene la facilidad de salir de ese esquema y entrar a la solución del suelo como intercambio con otro elemento que va a entrar. Entonces, y por último vamos a tener entonces el que está en la solución del suelo. De este es que se va a alimentar la planta. De ahí es donde la planta lo va a tomar. ¿Ok? Bien, entonces si nosotros no tenemos en cuenta lo que está pasando con este elemento, mire lo que le pasó, por ejemplo, a estas 3 estaciones experimentales. Cerrito. Es esta curva azul. Mire esta que está aquí, por ejemplo. Vamos a mirar el caso del cerrito. El cerrito comenzó a sembrar trébol blanco. Los 3 ensayos están hechos con base en la extracción del trébol blanco. No es que sea el cultivo que más extraiga, no. Solamente fue que este investigador lo hizo con base en eso. Entonces, mírese
Cuando se parte aquí de punto 4, antes de tener los 5 ciclos del cultivo, se baja de punto 4 a más o menos punto 2 y ahí se mantiene a lo largo de muchísimos ciclos más. Pero miremos lo que pasó aquí en Ceretén. Este es un suelo franco. De pronto ya ustedes lo conocen. Ellos cuando se instala el ICA inicialmente y luego Corpo ICA y ahora Agrosavia, cuando se instalan ellos, eso tenía 1.4 centimoles de potasio por kilogramo. Mírense que eso es una cantidad altísima. Pero como esos suelos tenían mal drenaje, entonces lo primero que hicieron fue hacer drenajes. Y mírense que se baja. Antes de cumplir los 5 ciclos del cultivo, baja de 1.4 a 0.6 más o menos. ¿Y eso producto de qué? Del excesivo drenaje que ellos hicieron en ese momento. Y mírese que por no hacer un buen manejo del drenaje, la cantidad de potasio sigue disminuyendo. Hoy en día está alrededor de 0.3, 0.2, 0.4. Y ahí más o menos se mantiene. Tienen que estar aplicando fertilizantes, cultivo tras cultivo. Llámese algodón, llámese sorgo, ya, los cultivos que ellos tengan plantados. ¿Ok? Bien. ¿De qué depende entonces la disponibilidad de este elemento? Depende de muchas cosas. Ya lo habíamos dicho ahorita. Depende mucho del coloide. Vamos a mirar del tipo de arcilla. Vamos a hacer un paréntesis. Si yo tengo un suelo arenoso y tengo un suelo arcilloso, el valor que me da el laboratorio sobre el suelo arenoso, prácticamente todo ese valor que me están dando allí está disponible. Y cuando estamos hablando del tipo de arcilla, ahora depende si estoy hablando de una arcilla orgánica, perdón, de un coloide orgánico, no hay arcilla orgánica, ¿oyeron? Si estoy hablando de un coloide orgánico o de un coloide inorgánico. Los coloides orgánicos prácticamente no retienen potasio. Pero mucho cuidado cuando estamos hablando de los inorgánicos, principalmente si se tratan de estas expandibles, ¿no? Monmorionita, vermiculita, porque estos materiales pueden atrapar el elemento y lo pueden fijar entre sus lamedas. Y cuando esto ocurre, mucho cuidado, porque el elemento, el laboratorio lo mide porque demora de un día para otro o se hace un agitado por unos 25 minutos más o menos. Entonces el elemento alcanza a salir. El efecto del antagonismo que hablamos ahora rato, entonces mucho cuidado que el exceso de amonio conlleva a que el suelo no tenga la disponibilidad del potasio como nosotros queremos. Un exceso de amonio conlleva a una deficiencia de potasio. Entonces, como tienen más o menos el mismo tamaño, ellos se pelean la carga y se pueden fijar. Como se meten entre medio las dos lamedas cuando se abren, entonces ahí puede venir el atrapamiento de este elemento y no salir porque el amonio no lo deja salir. El encalamiento, con esto hay que tener mucho cuidado porque a veces nosotros queremos satanizar la práctica del encalamiento. La práctica del encalamiento no es mala. De pronto no saberla hacer o no saber sacarle los grandes beneficios es lo que de pronto nos hace creer que es malo. El encalamiento, si usted hace un encalamiento bien calculado con base en las características del suelo, con toda seguridad que no va a tener problema con ninguno de los elementos. Pero si no hace cálculo, seguramente que sí. ¿Por qué creemos que podría ser negativo? Bueno, cuando nosotros hacemos el encalamiento estamos aplicando un elemento en mayor proporción, que puede ser el calcio, puede ser el magnesio. Estos dos elementos pueden ocupar las cargas y el potasio puede salir a la solución del suelo. Si llueve más allá de 30 milímetros, entonces el potasio se puede lavar. Pero si no llueve mucho, seguramente entonces vamos a tener unas bondades muy positivas del encalamiento. Así como lo estamos mirando allí en esta reacción. Este es el potasio que está aquí en la micela. Entonces, este señor reacciona, que está en la cal, el calcio entra al coloide y sale el potasio. Este potasio queda libre. O lo toma la planta o se puede perder en el lavado. Otros factores importantes es la temperatura. Si bien de pronto no
es tan útil la explicación para una sola condición, sí me sirve para tener claro que cuando la temperatura se incrementa, la excitación iónica también lo hace y por lo tanto la solubilidad se incrementa. A mayores temperaturas, mayor disponibilidad de elementos en la solución del suelo y la probabilidad de perderse también es mayor. Y el grado de humedad, si no hay humedad, no hay absorción de elementos. El elemento no podrá ser absorbido en seco. Todos los elementos que la planta consume o que ella absorbe lo hace bajo condiciones de humedad. Ok. ¿Cuál es la importancia de este elemento? No hace parte de las estructuras, de ninguna de las estructuras de la planta, pero ¿por qué es tan importante? Veamos. Contribuye con el crecimiento de la planta. Es la encargada de darle mucho vigor y la que influye para que la planta crezca de manera rápida. ¿Y por qué? Porque es que este es el elemento que va a ayudar a que la planta consuma mayor cantidad de agua y con ello van disueltos los otros elementos que ella requiere. Eso hace que la planta muestre mayor sanidad. En la medida que estamos incluyendo o que estamos permitiendo que entren más nutrientes. Contribuye en la formación, volumen y densidad del fruto o de los granos. Si estamos hablando de fruto, estamos hablando de granos. Y también en las características de las tuberosas, para cuando estemos hablando de yuca, ñame, etc. Yo creería que esta de pronto sería la función principal o la importancia principal que tiene este elemento. Cuando nosotros fertilizamos con potasio, vamos a tener un fruto lleno. Vamos a mostrar una mejor apariencia del fruto, un mejor volumen y lo más importante, se llena de agua y va a pesar más. Esto es más apetecible. Se le desarrolla un dulzor mejor que cuando no tenemos una suficiencia de elementos. Cuando es deficitario el elemento, ¿qué puede ocurrir? Mírese, el ejemplo más conocido que pronto ya ustedes lo han vivido es un plátano que no se fertiliza con potasio, no suelta la concha fácil. Se pueden imaginar pelando el plátano de manera diferente a cómo se hace. O la yuca, no suelta la concha. O, por ejemplo, en el caso de la naranja, como no tenga potasio, los lóculos no se alcanzan a llenar. Y cuando usted parte la naranja, parece que estuviera como espolvoreada. Eso me está indicando de que hay deficiencia del elemento. ¿Cómo se puede manifestar en la planta? Bueno, empieza la planta como que a quemarse, a necrosarse la punta de la hoja y se va haciendo hacia los bordes buscando hacia la parte basal de la hoja. Esos son indicios de deficiencia del elemento. Si yo estoy en una zona donde hay problemas con las heladas, una aplicación días antes me disminuye la probabilidad de congelamiento de la planta. ¿Y eso por qué? Porque se aumenta la presión osmótica de las células y el punto de congelamiento se va a disminuir. Entonces las heladas no van a ser tan nocivas para estos cultivos. Se incrementa la respiración y con ello pues la absorción de más nutrientes. Esto es lo que va a llevar a lo que decíamos por acá, la parte de la sanidad. ¿Ok? Y lo que les decía ahorita, no hace parte de ninguna de las estructuras vegetales. Pero lo más importante, cataliza la mayoría de la formación de la estructura de la planta. ¿Ok? Bueno, ¿y dónde está? Bueno, de pronto esta es la función que más nos hemos grabado todos, ¿verdad? Tiene que ver con la apertura y cierre de los estomas. Por eso es que decimos que es la encargada de mantener la turgencia de las plantas. Si no tenemos potasio, la planta sufre por estrés hídrico. Influyen los procesos de fotosíntesis. Al inferir en la toma pues, de muchos nutrientes del suelo, entre ellos el magnesio. Si no hay toma de los más nutrientes, por ejemplo magnesio, no se forma el pirrol de la clorofila. Ya ahí tenemos problemas de la fotosíntesis. Importantísimo, porque influye en la formación de los glúcidos, celulosa, hemicelulosa. Estos se encargan de la rigidez
de la planta es la que va a minimizar o a disminuir el volcamiento, el quebramiento de la planta. Inclusive, al darle fortaleza, al darle más fuerza a la pared celular, disminuye el ataque de patógenos. Cuando la planta tiene deficiencias de este elemento, es más susceptible a que sea atacada por patógenos. Bueno, aquí está, cuando está por debajo del 3%, se puede inducir a una deficiencia y esto se puede traducir como un endurecimiento en los bordes foliares. Eso contribuye o facilita la ruptura de la lámina foliar. Por ejemplo, en el caso del plátano, del banano, la hoja se rompe muchísimo. ¿Cuáles son los niveles que necesitamos en el suelo? Para un suelo agrícola, este es el contenido medio. Cuando está por encima de 0,30, entonces yo digo que el contenido es alto. Y si está por debajo de 0,15, el contenido es bajo. ¿Qué implica si el contenido es alto? Bueno, dependiendo ahora de cómo está en las relaciones con el calcio y el magnesio. Esto lo van a ver ustedes en el curso que viene, que es el de fertilidad del suelo. Y cuando está por debajo, estamos obligados a aplicarlo. Pero este es más o menos el valor que debemos tener en el suelo. Ojo, que este valor incluye el soluble y el intercambiable. ¿Cómo lo determinamos? Hay muchísimas metodologías. El método que a nivel universal se utiliza en mayor cantidad, en mayor proporción, se llama el método del acetato de amonio 1 molar o normal con pH 7. Recordemos que este me mide dos partes bien importantes en el suelo, la intercambiable y la soluble. Y el laboratorio nos los entregan como si todo fuera intercambiable. No todo el intercambiable está soluble o disponible para la planta. Depende de la mineralogía de los suelos que estamos trabajando. Bien, hasta aquí vamos a hablar esta primera parte. La segunda parte la vamos a denominar entonces calcio y magnesio. Nos vemos en unos minutitos. Hasta luego.